El año no cerró con un sonido seco sino con un murmullo prolongado que se extendió por los mercados globales. Las pantallas no parpadearon en rojo por un evento súbito sino que descendieron como una marea lenta. El dólar, durante décadas columna vertebral del comercio internacional, comenzó a perder peso no en un día, sino a lo largo de meses en los que la confianza se fue evaporando sin estridencia. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era el índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica, fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible menor. Crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo, activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse, las reservas se fragmentan, los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría. Solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección. Era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste.
Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa, una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos, en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo, más activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse, las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría, solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los mercados. Previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria.
América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir sino en depender. El Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo, activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse. Las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto. Pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría, solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo. Activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes.
En los 70 el patrón oro cayó. No por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse, las reservas se fragmentan, los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría, solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo, activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse. Las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha.
No preguntaba si ocurriría. Solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse, la libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse. Las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable.
Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los mercados. Previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo, activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse, las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría, solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender.
Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo, activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse, las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría. Solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era clara. El índice dólar cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse, la libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse por momentos en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo, más activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rol central. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta.
Los contratos comienzan a diversificarse, las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto. Se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados. Se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría. Solo a quien encontraría preparado. Las rutas financieras que cruzan océanos y fronteras no reaccionan a discursos. Reaccionan a señales. Y la señal era el índice dólar. Cerraba el año en niveles que no se veían desde otra era. No era una corrección, era una trayectoria. Los capitales comenzaron a desplazarse como lo hace el agua cuando detecta una grieta. Primero de forma imperceptible, luego con mayor decisión. La Reserva Federal avanzaba a contracorriente del resto de los bancos centrales. Mientras unos optaban por la pausa, otros por el ajuste. Estados Unidos eligió el recorte reiterado. Cada reducción de tasas inyectaba liquidez pero también erosionaba el atractivo de su moneda. La economía no aceleraba y el estímulo se volvía rutina. Europa sostuvo su postura. El mensaje no era optimista ni pesimista. Era estable. Ese matiz bastó. El euro comenzó a apreciarse. La libra siguió el mismo camino y el franco suizo volvió a cumplir su papel histórico. No fue una estampida ideológica. Fue una redistribución racional del riesgo. México apareció en ese mapa no como excepción, sino como consecuencia. Un banco central que no improvisa. Una política fiscal contenida y una narrativa de continuidad ofrecieron algo escaso en los previsibilidad. El peso dejó de ser solo una moneda emergente para convertirse, por momentos, en refugio táctico. Pero todo flujo tiene memoria. América Latina conoce bien la volatilidad que sigue a la entrada masiva de capitales. Los años 90 dejaron cicatrices. El 2008 confirmó que los ciclos no avisan. El riesgo no está en recibir, sino en depender. Estados Unidos cerraba el año con un déficit que no se corrige y una deuda que se administra emitiendo más deuda. El Tesoro colocaba bonos no para invertir sino para sostener el gasto corriente. El mercado tomó nota. El respeto no se decreta, se construye. Wall Street, mientras tanto, celebraba. Las malas noticias se convertían en combustible. Menor crecimiento implicaba más estímulo. Más estímulo, activos inflados. La desconexión entre economía real y mercado financiero alcanzaba un nuevo umbral. Ese equilibrio era frágil. Lo había sido antes. En los 70, el patrón oro cayó no por ideología, sino por imposibilidad matemática. Hoy la ecuación vuelve a tensarse. No se trata del fin inmediato del dólar sino del desgaste acumulado de su rolce. Cuando la confianza se erosiona, el poder monetario se redistribuye. No desaparece, muta. Los contratos comienzan a diversificarse. Las reservas se fragmentan. Los acuerdos buscan alternativas. El costo no es abstracto, se mide en empleo, en inflación importada, en presupuestos ajustados, se mide en decisiones que ya no pueden revertirse. Los países que se adaptan lo hacen con margen. Los que esperan pagan el ajuste completo. Al cierre del año, el tablero no se había roto, pero ya no era el mismo. El rey seguía en pie, pero rodeado de piezas que aprendieron a moverse sin mirarlo. El proceso estaba en marcha. No preguntaba si ocurriría, solo a quien encontraría preparado.